¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. No sé si les haya pasado, yo creo que sí, somos humanos todos. Hay veces que amanecemos muy piadosos, pensando en Dios todo el día, dedicándole nuestros actos, pensando en la Virgen, en Luisa, qué bonito. Hay otros días que amanecemos fríos, no nos acordamos, nos distrae mucho el mundo, estamos alejados de esto que es lo que más nos importa. Igualmente también estamos felices un día, otro día estamos tristes, otro día nos invade la ira, otro día estamos muy apapachadores. No sé, somos mutables junto a Dios. E hicimos un programa sobre la inmutabilidad de Dios. A él no le pasa esto. A nosotros sí. ¿Por qué, doctor? ¿Usted qué es doctor? Usted que es doctor. Bueno, o sea, lo que estamos queriendo exponer es lo contrario de la inmutabilidad de Dios, que es la mutabilidad de la criatura, ¿no? O sea, y enfocado en la divina voluntad, el por qué no salimos de la divina voluntad. Jesús, conociendo esto, sabiendo estos cambios que tenemos, estos cambios de humor, de ánimo, de atención que tenemos, Él nos propone que 2 actos que hagamos al principio para ir entrando en su voluntad, que es el acto preventivo y el acto actual. El acto preventivo es en el momento de que nos despertamos, y la intención de que todo el día lo vivamos fundidos en su voluntad, que durante todo el día su voluntad esté continuamente obrando junto con la nuestra, ¿no? Pero debido a esta mutabilidad, debido a problemas del mundo externo, o sea, de lo que nos rodea, problemas de lo nuestro, o sea, esos cambios que tenemos naturales, problemas que tenemos por medio del medio que nos rodea, la familia, el trabajo, las amistades. Generalmente las cosas cambian y se nos olvidan. Hay demasiadas cosas que nos disturban y que nos llevan a poner la atención en aquello y no en la divina voluntad. Bueno, entonces Jesús nos dice, bueno, cuando se te olvide, o sea, como sé que se te va a olvidar, está el acto actual. Y el acto actual es como un remedio para todo lo anterior, que me va a decir, bueno, a ti se te olvidó, pero a mí no. Entonces yo seguía haciendo lo que junto contigo lo que hacías, aunque no te dabas cuenta, aunque no ponías atención, pero ahora en el acto actual yo te lo doy como si lo hubieras hecho y sigue adelante. Pero no se trata de vivir así. No se trata de vivir haciendo actos, luego se nos olvida, Jesús suple, y luego nos vuelve a dar la posibilidad de seguir. No ese es el fin de Dios en nosotros. El fin es que sea una vida constante y sobre todo que podamos ir creciendo en cada momento de nuestra existencia por medio de actos conscientes, donde esté toda la atención puesta, y ese acto consciente es el acto en el que me servirá de alimento para hacer crecer la vida divina que Dios quiere formar en mí. Los actos son vidas divinas que se multiplican en cada acto y que le pertenecen a la criatura, que ya quedan como pertenencia de ella, y cuando llegue al cielo aquellas vidas serán propiedad de ella y servirán para mayor gloria, en fin. Pero en cada acto debería de servir como alimento para hacer crecer la vida divina de la criatura. Son 2 cosas diferentes. Así que
Jesús nos dice que Él quisiera vidas divinas. El ejemplo es, por ejemplo, la Virgen, que nunca tuvo un acto de voluntad humana. Posteriormente Luisa, que vive totalmente fundida en el 4º grado de la divina voluntad, o sea, fundida en ese sol de la misma divinidad, aunque ya la tierra prácticamente para ella ya no existía. Y ahí es donde nos quiere, o sea, quisiera que todos estuviéramos ahí. El otro ejemplo, el contrario, el que nada más hace actos, es Adán. Adán hizo actos tantos como actos hizo antes de la desobediencia, pero se quedaron como actos que le pertenecían a él, pero que no lo hicieron crecer en vida divina. Y ni siquiera en vida divina, ni siquiera en vida de santidad humana. Tan es así que se tuvo que ir al seno de Abraham para esperar la redención, para que con los méritos que Jesús adquirió pudiera sacarlo de ese lugar, ¿no? Del seno de Abraham. Así que esos son los dos extremos, o sea, la Virgen y Adán. ¿Qué más podemos mencionar de esto? Bueno, vamos a ver por qué nos salimos, por qué son esos cambios, ¿no? Y eso lo vamos a ver a través de lecturas de los escritos de Luisa. Por favor, si queremos empezar. Claro, y dice Jesús a Luisa: hija mía, hay ciertas regiones en las que las plantas no están sujetas a los fríos, a las heladas, a las nevadas, y por eso no son despojadas de sus hojas, de sus flores y de sus frutos. Y si tienen épocas de reposo, es por breve tiempo, porque cuando se cosechan los frutos, se necesita poco tiempo para hacer crecer otros frutos, porque el calor las fecunda admirablemente y no están sujetas a largos periodos de inactividad, como lo están las plantas en las regiones frías. Porque las pobres plantas, por las heladas y las nevadas a que están sujetas por largos meses, son obligadas a dar por breve tiempo poquísimos frutos, casi cansando la paciencia del agricultor que los debe recoger. Así son las almas que han llegado a la unión conmigo. El calor de mi unión disipa de ellas el frío de las inclinaciones humanas, que como frío para las plantas las vuelve estériles y despojadas de hojas y de frutos divinos. Primera cosa que es ya interesante, ¿no? O sea, inclinaciones humanas. ¿A qué se refiere? ¿Al pecado? Al pecado, sí, definitivamente sí. Pero ¿a qué más? Miserias. A las miserias, que también las podríamos como unificar con el pecado. Pero a los gustos, De la voluntad humana. Incluso santos. Incluso santos. O sea, esa inclinación que tenemos hacia lo que antes llevábamos a cabo y que lo tomamos como algo bueno, y no que sea malo, pero es bueno, pero dentro de su ámbito. Y ahora, o sea, si no hay una perfecta unidad con Jesús, esas inclinaciones siguen actuando, porque sigue actuando lo humano en la criatura. Por eso dice, las almas que han llegado a la unión conmigo, el calor de mi unión disipa el frío de las inclinaciones. Y luego dice que son las inclinaciones, que como frío para las plantas las vuelve estériles y despojadas de hojas y de frutos divinos. O sea, cuando yo me dejo llevar, estoy ya en este punto de querer vivir en la divina voluntad, pero me dejo llevar por mis inclinaciones y trato de unirlo. Lo que pasa es que es como la planta que está sujeta a las épocas de frío. Y entonces se me despoja las hojas y las flores. ¿A qué se refiere?
a los actos, a los méritos que la persona va teniendo cada vez que vive en la divina voluntad, cada vez que hace actos en la divina voluntad. Y se quedan puros actos humanos. O sea, cualquier inclinación que queramos continuar y la queramos unificar con la divina voluntad, nos saca de esta divina voluntad. La divina voluntad no admite ni siquiera la sombra de un acto o de un movimiento de voluntad humana sin la unión con la suya. Así que esto no es de la voluntad divina, por lo tanto nos sacó de la divina voluntad, aunque tengamos la aparente intención de vivirlo en la divina voluntad. Y digo aparente porque no le estamos haciendo caso a lo que la divina voluntad nos indica. Sí. Dice, las heladas de las pasiones, las nevadas de las turbaciones, impiden en el alma los frutos de la gracia. Estando el alma a la sombra de mi unión, nada le hace impresión, ninguna cosa entra en su interior que disturbe nuestra unión y nuestro reposo. Toda su vida gira en torno a mi centro, así que sus inclinaciones, sus pasiones, son para Dios, y si alguna vez se hace una breve pausa, no es otra cosa que un simple ocultamiento mío, para darle después una sorpresa de mayores alegrías, y así poder gustar en ella frutos más exquisitos de paciencia y de heroísmo, que ha ejercitado durante mi ocultamiento. Esto me lleva a recordar, o sea, para que se vaya clarificando un poco, sobre todo con las cosas espirituales, un suceso que le pasó a María Valtorta. Uh-huh. María Valtorta, o sea, ella tenía sus costumbres y dentro de su rutina de diario tenía horarios de oración. Entonces un día ya llega el momento en que se va a poner a orar, a rezar. Y todo el día Jesús no se le apareció. Y en el momento en que va a orar, Jesús se le aparece. Y entonces María Valtorta le dice, pero Señor, es que ahorita iba yo a rezar. Sí. O sea, cosa curiosísima, ¿no? Como quien dice, esto es lo que hago siempre. Este es el momento en que me uno contigo por medio de la oración. Y le dice Jesús, precisamente por eso lo hago. Para que entiendas que el punto principal soy yo. No las cosas que hagas o que uses para llegar a mí, para unirte conmigo. Yo soy el punto principal, así que deja todo y vente conmigo. Es interesante porque es lo mismo que nos está diciendo aquí. ¿Sí? A ver, seguimos. Dice, todo lo contrario sucede a las almas imperfectas. Parecen las plantas nacidas en las regiones frías. Están sujetas a todas las impresiones, así que su vida vive más de impresiones que de razones y de virtudes. Las inclinaciones, las pasiones, las tentaciones, las turbaciones y todos los eventos de la vida son tantos fríos, heladas, nevadas, granizadas, que impiden el desarrollo de mi unión con ellas. Y cuando parece que han hecho una bella floración, basta un nuevo suceso, una cosa que les haga impresión, para hacer que se marchite esta bella floración y hacerla caer por tierra. Así que se encuentran siempre al principio, y poquísimos frutos producen, y casi cansan mi paciencia en cultivarla. Es perfecto lo que está diciendo, casi se encuentran siempre al principio. ¿Por qué al principio? Porque tú puedes decir, o Alejandra puede decir, es que yo llevo tantos años de conocer la divina voluntad. ¿Por qué al principio? O sea, si entendimos lo de las vidas divinas y lo del alimento de la vida divina que debemos formar, cada acto que hagamos es una vida que se multiplica. Eso continúa.
y sigue aumentando la cantidad de vidas que le pertenecen. Pero la vida divina que se debería de formar en la criatura, en el momento que se deja de alimentar, en ese momento se pierde. Y entonces cuando volvemos otra vez, como que inicia nuevamente el proceso. Nos volvemos a dejar llevar por las impresiones, por las inclinaciones que nos han pasado, se vuelve a cortar y tendremos que volver otra vez a empezar. O sea que nunca se desarrollará esa vida divina en nosotros. Tendremos actos, sí, pero no vida divina. Seguimos con el volumen 8, la lectura 29. Perdón, una cosa que se me pasaba, o sea, simplemente recordar que lo que nos puede servir como de cemento para estar unidos siempre es el amor. No hay otra cosa que nos pueda unir a Jesús que el amor. Y ese amor se desarrolla más no perdiendo de vista la pasión, ¿no? También la pasión es fundamental para acrecentar el amor, ¿no? Marzo 15 de 1908. Dice Luisa: esta mañana me sentía más que nunca oprimida por la privación de mi sumo y único bien, pero al mismo tiempo apacible, sin aquellas ansias que me hacían girar cielo y tierra y que solo me detenía cuando lo encontraba. Y decía entre mí: ¡qué cambio! Me siento paralizada por el dolor de tu ausencia. Sin embargo, no lloro. Me siento una paz profunda que toda me inviste. Ningún aliento en contrario entra en mí. En ese momento el bendito Jesús ha venido y me ha dicho: hija mía, debes saber que cuando hay una fuerte tempestad en el mar, donde las aguas son profundas, la tempestad no es más que superficialmente. La profundidad del mar está en la más perfecta calma. Las aguas permanecen tranquilas y los peces, cuando advierten la tempestad, para estar más seguros, se van a refugiar donde las aguas son más profundas. Así que toda la tempestad se descarga donde el mar contiene poquísima agua. Porque como las aguas son pocas, la tempestad tiene la fuerza para agitarlas desde la superficie hasta el fondo y transportarlas a otros puntos del mar. Así sucede a las almas cuando están todas llenas de amor, llenas de Dios, hasta el borde, hasta derramarse fuera. Las tempestades no tienen la fuerza para agitarlas en lo más mínimo, porque contra Dios no hay fuerza que valga. A lo más las sentirán superficialmente, pero en cuanto advierten la tempestad, ponen en orden las virtudes y se refugian en lo más profundo de Dios. Así que exteriormente parece que haya tempestad, pero todo es falso, porque es entonces cuando el alma goza de más paz y se reposa tranquila en el seno de Dios, como los peces en el seno del mar. Creo que no necesita explicación, ¿no? Muy bello ejemplo, ¿no? Así es. O sea, el alma que está totalmente fundida, abandonada en Dios, prácticamente no tiene esos movimientos, ¿no? La paz, la confianza total, plena en Dios, y ese abandono, no sé, o sea, producen un estado de adormecimiento, diría yo, es un adormecimiento espiritual que nos permite estar única y exclusivamente conectados a Él. Lo que pase no importa, no se siente, no hay movimiento porque estamos profundizados en Él. Todo lo contrario para las almas vacías de Dios o que contienen algún poco de Dios. Las tempestades las agitan todas, así que si tienen algo de Dios lo disminuyen. No se necesitan fuertes tempestades para agitarlas. Basta un ligero viento para hacer huir de ellas las virtudes. Es más, las mismas cosas santas que para las almas llenas de Dios forman su alimento excelente y toman de él hasta saciarse, para las otras se convierten en tempestades. Son sacudidas por todos los vientos, por todas partes. Jamás es bonanza para ellas porque la razón lo exige, que donde no está todo Dios, la herencia de la paz está lejana de ellas.
Esto es también bastante, ¿cómo diríamos?, explicativo, ¿no? ¿Qué dijo? La inmutabilidad de Dios se refleja en la mutabilidad de la criatura, ¿no? Estando todo Dios, que es inmutable, se refleja ya en la criatura y la criatura también se vuelve inmutable. Sí, pero también que empieza a ver en todo la voluntad de Dios. O sea, no importa lo que esté pasando, lo importante para ella, por estar fundida en esa divinidad, es vivirlo desde la divinidad. Tempestad o no tempestad, no importa. Lo mismo da estar en calma que estar en tempestad. Si lo vivimos en la divina voluntad, nuestro interior está totalmente apacible. No hay movimiento. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el mismo acto. En la calma y en la tempestad, el acto es vivir fundido totalmente en Dios. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí nos dice, dice, las almas que no están totalmente unidas a Él, que si tienen algo de Dios, o sea, lo disminuyen o se les quita en el momento de la violencia, de la tempestad. Y dice, no se necesitan fuertes tempestades para agitarlas, sino basta un ligero viento. El viento de la duda, el viento del celo, el viento de ese temor a lo que vendrá, en fin. ¿Sí? Y dice, las mismas cosas santas que para las almas llenas de Dios forman su alimento, para las otras se convierten en tempestades. Es curiosísimo, ¿no? Sí, la diferencia de la fe y no tener fe, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, y la fe es Jesús. La fe es Jesús. A ver, seguimos. Ahora viene la lectura del 650 de julio 22, 1904. Dice Luisa, continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me ha dicho, hija mía, cuando el alma se propone no pecar, o bien el hacer un bien, y no sigue los propósitos hechos, significa que no se hacen con toda la voluntad. Cuando el alma se decide a vivir en la divina voluntad y se sale, cuando el alma se decide a vivir en la divina voluntad y tienes esos altos y bajos, es que no lo hemos hecho con toda la voluntad. ¿A qué se referirá eso? Pues que es como cuando uno mete el pie al mar a ver si está frío o caliente, pero no se echa el clavado. No se echa el clavado. Así es, o sea, queremos nadar, pero no nos aventamos al mar, ¿no? Sí. Esto es importante porque para hacer algo con toda la voluntad, deben concurrir las tres potencias del alma. No es nada más la voluntad. Debe concurrir la inteligencia queriendo también eso. Y entonces la voluntad toma esa decisión de la inteligencia y la pone en movimiento. Debe tener la decisión firme de la memoria de adherirse a Dios por medio del recuerdo de lo que Dios ha hecho y de ese amor que ese recuerdo despierta. Y entonces, en la medida que tengamos ese amor, será en la medida en la que podamos adentrarnos en Dios y estar totalmente firmes en Él, ¿no? Así que el hacerlo con toda la voluntad no quiere decir nada más decir quiero, sino estar convencido de que quiero y amar el hecho de querer. ¿Sí? O sea, no se trata nada más de decir sí, yo quiero vivir. Bueno, pero ¿por qué quieres vivir? Y soltar todo lo de atrás, ¿no? Soltar todo lo de atrás, y para eso lo que se necesita, ¿qué será? Que Jesús se manifieste ante nosotros, ¿no? O sea, aquí recurrimos no tanto al amor, porque el amor nace del conocimiento.
Aquí recurrimos a la manifestación de Dios con nosotros. Esa epifanía que Jesús tendrá que hacer en cada uno de nosotros para que, conociendo la potencia, la inteligencia y el amor y la belleza de Jesús, de Dios, no nos interese nada de lo anterior, nada de lo humano. Y eso me lleva a amar aquello que estoy considerando como superior. Entonces, cuando yo encuentro eso, es como encontrar la perla escondida. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque encuentro la perla escondida y sé el valor que tiene. Cuando encuentro la potencia divina y la logro visualizar, logro ver lo que esa potencia puede hacer, definitivamente la potencia humana no me altera, no me atrae. ¿Sí? Cuando encuentro la inteligencia divina, veo que la inteligencia humana es nada comparado con la inteligencia divina. Entonces, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué nos motiva a estudiar algo? El interés. El interés, el gusto, ¿sí? Y sobre todo el querer llegar a poder manejar aquello que se está estudiando. La medicina trata de llegar a entender el funcionamiento del cuerpo y poderlo de alguna manera influir en su funcionamiento. La física, ¿de qué trata? De conocer los fenómenos de la naturaleza, las fuerzas que se esconden en todo lo creado y poder usar esas fuerzas y esas características para poder progresar en algo de utilidad para nosotros. Y así por el estilo, ¿no? Sí, también estudiar porque hay una carencia. Uh-huh. La epifanía que usted dice normalmente viene después de una crisis. No sé si siempre, pero muchas veces, ¿no? Por eso, o sea, de alguna manera a veces las crisis nos llevan a ese punto de desengaño y ahí puede venir esa epifanía de Jesús en que se nos muestre y digamos, ah, caray, esto es mejor que esto que está pasando acá. Sí. Entonces, cuando yo encuentro esto, cuando encuentro la potencia, cuando encuentro la inteligencia divina y cuando encuentro la belleza divina, entonces la belleza de las cosas materiales, de las cosas creadas, definitivamente ya no me atraen. Entonces, ¿qué hago? Me lanzo de lleno a estudiar, a profundizar y sobre todo a poder llegar a poseer aquello que se está manifestando, la perla preciosa. Y por eso ese pasaje, esa parábola de la perla preciosa es preciosa, porque llego y digo, esto es lo que vale la pena. Todo lo que tengo no sirve más que para adquirir esto. Todo lo anterior que hemos vivido, lo único para lo que sirve es para adquirir esto. Entonces es el momento de dejarlo, venderlo. El joven rico, ¿no? Sí, ese ya tenía muchas perlitas y pensaba que era suficiente, ¿no? Así es, o sea... Entonces, todo esto se resume en el Evangelio cuando dice Jesús, busca primero el reino de Dios. Todo lo demás se te dará por añadidura. Este sería la frase clave que dijo Jesús. Todo lo demás, paz, fortaleza, tranquilidad, inmutabilidad. Todo santidad, libertad, e incluso hasta las cosas materiales, porque Dios promete proveer aún de las cosas materiales. No promete la opulencia, sino Él promete la providencia. Y la providencia es dar lo necesario para subsistir, en casa, en vestido, en sustento. Pero nosotros queremos la opulencia. Digo, estamos equivocados. Dios jamás ha prometido la opulencia. Es que también la opulencia es no confiar en Dios. La opulencia nos lleva a no confiar en Dios. Porque si uno dice, nada más tengo lo de hoy, pero mañana Dios me va a
a darlo de Dios mañana. proveerá. Y uno dice, bueno, y si no viene, mejor voy a tener mi cuenta. Mi guardadito. Mi guardadito por si no viene. Y el Padre Nuestro es muy claro en eso, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día. Hoy. Igual que en el desierto con el pueblo israelita, es el maná. Tomas lo de hoy. No tomes para mañana, no acumules. ¿Por qué no acumular? Porque perdemos la confianza, como tú dices, en Dios. Sí. Y si yo soy hijo de Dios y realmente le cumplo y vivo con Él y todo, yo no me preocupo, yo sé que me va a dar de comer. Y estoy hablando de las cosas materiales, pero también sé que me va a dar todo lo moral y todo lo espiritual. Y todas las espinas necesarias también, ¿no? Y las espinas necesarias también, así es. A ver, ¿seguimos? Dice, significa que no se hacen con toda la voluntad y que la luz divina no ha tenido contacto con el alma, porque cuando la voluntad es verdadera y la luz es divina, les hace conocer el mal o evitar o el bien por hacer. Les hace conocer el mal a evitar o el bien por hacer. Y difícilmente el alma no sigue lo que se ha propuesto. Y esto porque la luz divina, no viendo la estabilidad de la voluntad, no suministra la luz necesaria para evitar lo uno y para hacer lo otro. A lo más pueden ser momentos de desventura, abandonos de criaturas o cualquier otro accidente. Espérame, esto es importante. Hay muchas personas, habemos muchas personas que nos dejamos llevar por incidentes funestos, malos, y eso es lo que nos impulsa o nos lleva a acercarnos a Dios. Sobre esto podemos hablar mucho de vocaciones religiosas. Vocaciones religiosas de una persona que está decepcionada del mundo, de una persona que lo único que quiere es tener una subsistencia segura, o sea, no encuentra otro modo y ve a la parte religiosa como un medio para satisfacer sus propias necesidades. Y de ahí vienen todas las decepciones religiosas y todos los malos y malas personas que están dentro de este mundo de lo religioso. O sea, vemos, pues no sé, o sea, mujeres consagradas que pues de consagradas no tienen nada. Vemos hombres consagrados que también de consagrados pues no tienen nada. Y vemos, o sea, ahorita estoy recordando unas palabras de personas que estuvieron muy junto a la Madre Teresa y decían que la Madre Teresa, cuando se refería, por ejemplo, a los sacerdotes, decía que un sacerdote debe ser un buen sacerdote, refiriéndose a todas las características que debe tener. Porque si no es buen sacerdote, es un Satanás. Ajá. O sea, ahí no hay términos medios, es un Satanás. Y bueno, creo que tiene muchísima razón, ¿no? Porque un sacerdote que está consagrado para el bien, para pastorear, para llevar, para conducir, todo aquel rebaño que le es entregado, conducirlo a Dios. Si no es un buen sacerdote, si no es un buen pastor, definitivamente se convierte en un Satanás que desvía a su rebaño y no lo acerca a la fuente principal a donde debería de llevarlo. En fin, cosas curiosas nos estuvieron diciendo varios como pasajes de la vida de la Madre Teresa. Y en verdad resalta mucho la personalidad y la figura de ella, ¿no? Como una persona totalmente tocada por la gracia divina. Sí. En fin. Dice, o cualquier otro accidente, por lo que el alma parece que se quisiera destruir
por Dios, que quiere cambiar de vida, pero apenas el viento de los accidentes se cambia, qué pronto se cambia la voluntad humana. Así que en lugar de voluntad y luz, se puede decir que hay una mezcla de pasiones según los cambios de los vientos. Así que solo la estabilidad es la que hace conocer el progreso de la vida divina en el alma, porque siendo Dios inmutable, quien lo posee participa de su inmutabilidad en el bien. Aquí hay que tener mucha atención, ¿verdad, doctor? Porque queremos vivir en la divina voluntad y tenemos que ser testimonio de que vivimos en la divina voluntad, pero hay veces que estas tempestades nos sacan a la superficie y entonces somos duramente juzgados por los demás que nos dicen, esto es vivir en la divina voluntad, mejor, ¿sabes qué? No le entro. Mejor no le entro, así es. ¿Verdad? Bueno, Aunque uno sienta la frialdad, de todos modos puede estar dentro de la divina voluntad con esa frialdad, o quiere decir que ahí no está. por eso, bueno, definitivamente no está. En la divina voluntad no hay frialdad. En la divina voluntad no hay inconstancia. En la divina voluntad no hay esos cambios de humor o de estado de ánimo. O sea, si el alma lo siente, es señal segura de que no está del todo abandonada en ella, ¿no? O sea, lo que dijimos, no lo está haciendo con toda su voluntad. Sí. O sea, falta algo. ¿Qué falta? Puede ser la parte de la voluntad como decisión, puede ser la falta de la inteligencia como conocimiento, o puede ser la falta de la memoria como amor. O me falta amor, o me falta conocimiento, o me falta el movimiento. Si me falta conocimiento, me falta amor. Si me falta amor, es señal que me falta conocimiento. Entonces van juntos, van unidos las tres potencias del alma y deben de actuar prácticamente unidas. Por eso es lo importante, primero, del conocimiento. Es como fundamental. Una vez que tengo el conocimiento, en ese momento puedo decidir si amo o no amo, o sea, porque hasta eso no es obligado. Tenemos libertad, tenemos total y absoluta libertad para escoger si queremos esto que Dios nos ofrece o queremos seguir nuestra vida de voluntad humana. Así que, bueno, yo decido, pero primero necesito el conocimiento. Ya teniendo el conocimiento, entonces yo puedo decidir, pero un conocimiento veraz, un conocimiento certero, no el conocimiento que nos ofrece el mundo, porque el mundo es engañoso. Sí. Y el mundo es tendencioso, no solo engañoso, sino tendencioso. Me intenta separar de las cosas reales y me pone como atracciones, como cuentas así, como espejitos para deslumbrarme e irme hacia él. Y aquí necesitamos entender que esos espejitos necesitamos primero, antes de aceptarlos, examinarlos. Sí. Ver qué hay detrás de esas baratijas que se nos ofrecen, ¿no? Se nos ofrece el amor humano en vez del amor divino. Y el amor humano parece realmente algo muy, muy bueno, muy grande. Pero si no está unido al amor divino, ese amor humano termina en desengaño. Ese amor humano termina en total y absoluto fracaso porque se basa única y exclusivamente en ideas volátiles, sentimientos que no son en realidad reales. Y cuando el sentimiento es muy profundo pero sin Dios, se convierte en obsesión. Porque lo que tiene es un conocimiento profundo pero motivado por el enemigo. Y uno de los ataques del enemigo son las obsesiones. ¿Sí? Esos amores, esos sentimientos que llegan a delinquir, que llegan al crimen, que llegan al suicidio. Perdón, pero eso no puede ser un amor sano, un amor real.
¿Sí? Cuando se está en batalla con el demonio, ahí no se está en vida divina todavía. Sí, ¿cómo no? O sea, Jesús nos... El ataque con el demonio, la pelea con el demonio, es necesaria para podernos purificar del todo. O sea, es necesario que el demonio escarbe en mi interior qué tanto tengo y él va a intentar por todos los medios el hacer que algo de lo que yo tengo, que es un vicio, una miseria, y que eso me saque de Dios. Entonces, el ataque del demonio es benéfico. ¿Sí? Sí. El único problema es que cuando el demonio ataca, generalmente queremos que nos lo quiten. Y perdón, es como cuando yo estoy desnutrido, me dan vitaminas y pido que me quiten las vitaminas. Sí. O sea, la pelea con el demonio me fortalece. La pelea con el demonio me hace crecer y me hace poseedor de las virtudes con las cuales lo voy a vencer. ¿Voy a sufrir? Sí, indiscutiblemente. Pero que me pueda vencer el demonio, negativo. Totalmente negativo. Si me mantengo unido a lo que debo estar unido. A la oración, ¿sí? Al sacrificio y a la firme confianza de estar con Jesús. Entonces la recomendación que dice Jesús, te debes vaciar de todo lo tuyo, ¿es para que el demonio no encuentre nada nuestro y no nos pueda atacar por ahí? Claro. Llega, encuentra vacío y dijo, no puedo aquí actuar, me voy. Ya no hay nada. Pero esa es la parábola aquella que hubo de la casa. O sea, que está el demonio en una casa, llegan, lo expulsan, limpian la casa totalmente, pero la dejan cerrada. Entonces el demonio se va, regresa, ve que la casa está vacía, está muy limpia, muy bonita, y dice, ya la hice, y va por otros y se vuelve a meter. No, es limpiarla para que la habite Dios. Sí. Que nos llene de Dios. Y entonces sí, definitivamente no hay problema. El demonio nunca podrá entrar. Sí, yo decía porque si el demonio nos puede acercar a la vida divina, por eso yo decía que si la persona está todavía fuera de la vida divina, en sus ratos de batalla. No, porque si estás unido, no debes estar unido a la vida divina. ¿Sí? Y eso es lo que te fortalece y eso es lo que te hace inmensamente superior al demonio y lo puedes vencer sin ningún temor de duda, ¿no? Sí, es como dice, es hacer como ir al gimnasio. Ándale, hacer ejercicio. Exactamente. Así que bueno, tenemos en pocas palabras esto que nos ha dicho Jesús y lo podríamos resumir en ¿qué? ¿Cómo lo podríamos resumir? Pues en que hay que lanzarse con todo, voluntad, memoria, inteligencia. Eso, que hay que hacerlo con toda la voluntad, o sea, unidas las tres potencias del alma. Es con todo y sin nada, porque también hay que dejar todo lo de atrás. Así es, con todo y sin nada, hay que ser totalmente, no como las plantas estas que están expuestas al frío y a los cambios de estación, sino profundizarnos totalmente en Dios, en ese sol inmenso que nos dé siempre sus dones, o meternos en el mar hasta el fondo del mar para estar lejos de la tormenta, en fin. Y con eso estamos seguros de que no cambiaremos. Si cambiamos, es señal segura de que andamos en uno de estos, andamos fallando en esto. Hay algunas preguntas, ¿no? A ver. Dice Esther. Pero creo que no es pregunta, sí. Dice, camino al Calvario con la corona de espinas, que es la confusión causada por los eclesiásticos. Necesitamos el ejército de divina voluntad. Ahora la Eucaristía sella mis sentidos con su imagen de su vida y llevo en todo momento, instante y obra. No la pregunta.
No, no. Rosa María dice, si dejamos el acto preventivo, no corremos el riesgo de olvidar el acto actual hasta volver a la vida corriente. Si olvidamos el acto preventivo, no corremos el riesgo de olvidar el acto actual hasta volver a la vida corriente. por eso es que lo que quiero entender es que si yo me levanto y no me acuerdo para nada de esto, de la divina voluntad, no me acuerdo de hacer este acto de unión con la divina voluntad, bueno, pues señal segura de que no estoy en la divina voluntad, señal segura de que no me interesa la divina voluntad. O sea, a la persona que realmente le interesa y que está tratando por todos los medios de llegar a vivir en ella, en cuanto se despierta, no que diga inmediatamente el acto preventivo, pero inmediatamente surge el acto, el recuerdo o la unión con Jesús. O sea, te paras pensando en Jesús, haciendo las cosas por Él, aunque no digas, Señor, pongo mis actos en tu voluntad, no, pero cuando menos estoy unido con Él, ¿sí? Si me despierto a medianoche, generalmente el alma que está unida realmente y que la intención es estar con Él, el pensamiento inmediatamente se conecta. O sea, no es algo que yo tenga que hacer recordando, decir, tengo que hacer esto. Sí. No, o sea, es automático, ¿no? Si por algo no lo digo, pero estoy conectado, no hay problema. O sea, en realidad no hay problema. Nuestra vida, hemos pensado que el acto preventivo es como... ¿Cómo diríamos? Como el inicio del día, como su nombre lo dice, prevenir todo el resto del día. Y que el acto actual es el que nos vuelve a conectar si se nos olvidó. El acto preventivo es el firme conocimiento, convencimiento de que estamos unidos en la divina voluntad. No sé si me explico. Yo soy médico, tengo muchos años de ser médico. No, en las mañanas que me paro no digo, yo soy médico, todos mis actos de este día los tengo que vivir como médico. Jamás lo pienso. Pero soy médico. ¿Sí? Veo o como, hablo, toco, camino, en fin, como médico. No necesito hacer el acto así. Entonces, cuando realmente ya se lleva un tiempo de esta práctica de querer vivir en la divina voluntad, se vuelve naturaleza. Y entonces en ese momento actúo como tal. Y en el momento que me despierto, en ese momento tengo a Jesús presente. ¿Cuál acto preventivo? Si lo tengo ahí. Sí. ¿Sí? Sí, hay que acostumbrarse a respirar en Jesús. Así es. Claro, al principio es necesario. Y bueno, pues al principio, los primeros semanas, meses, probablemente, sí necesita estarlo recordando. Pero ya después se va haciendo prácticamente naturaleza y ya no. Yo creo que esto nos lo va reafirmando el conocimiento, el hacernos el hábito de la lectura del libro del cielo. Ese hábito es conocer más lo que Jesús nos quiere manifestar de sí mismo, nos adentra. Y ya es en automático, que ya sabemos que estamos adentro, no necesitamos estar renovando. Aunque Jesús le dice a Luisa en alguna lectura que a él le encanta, que el alma esté recordando vivir de su divina voluntad. Más que esté recordando el vivir, que le esté recordando a él que ella vive. O sea, dándole el te amo, en fin, llevando a cabo esas cosas, ¿no? Algo que sí vale la pena entender. Al principio debe ser un hábito, pero si realmente nos vamos adentrando en la divina voluntad, y esta es una de las señales de si vivimos o no, se vuelve necesidad el leer.
Y el día que no leo me siento mal, me siento que algo me falta, o sea, me falta el alimento de la divina voluntad, ¿no? Entonces al principio es ir fomentando el hábito, pero al principio es como obligado, luego viene el hábito y luego viene la necesidad. Tengo hambre de leer. Dice Paulina, mi esposo me humilla, yo reparo y lo perdono. Esto es un apego humano. Le ofendo al Padre con este amor tan grande por mi esposo. No lo quiero dejar. Para el alma que vive en la divina voluntad, todo lo que le suceda, ya sea del mundo, que venga del enemigo, que venga directamente de Dios, todo debe ser voluntad de Dios. Todas las situaciones de nuestra vida son ayudas para vivir en la divina voluntad. O sea, todo lo podemos unir a los sufrimientos y a las pasiones de Jesús. ¿Qué cosa podemos no unir con Dios? El pecado. El pecado. Cuando, por ejemplo, si la agresora fuera usted no lo puede unir. No puede decir es una agresión divina. ¿Sí? Sí. Entonces, usted tiene varios caminos, o sea, en esto. Si esa agresión, que por lo que intuyo es verbal, no de actitud, no es física, bueno, usted lo puede unir a los sufrimientos de Jesús, a todo lo que Jesús padeció, porque en realidad lo que su esposo está haciendo y lo que hacen muchísimas personas es estar lastimando a Jesús con esas actitudes. Entonces usted lo debe tomar como una participación que Jesús le hace de sus penas para que usted repare por ello, que le entregue el amor que su esposo y todos los que son como él no le dan a Dios, la gloria, en fin. Si esta situación se vuelve prácticamente peligrosa, tanto para usted como para sus hijos, que si es que hay hijos, entonces existe la separación de techo, o sea, no hay problema, no hay divorcio. El divorcio no existe, pero sí existe esa posibilidad de separarse de ahí. En fin, esto sería cuestión de consultarlo mejor con un sacerdote, pero sí lo único que le puedo decir es puede unir esos sufrimientos al sufrimiento de Jesús. Ahora, que eso usted no pueda renunciar al amor que le tiene a ese hombre, es difícil poderlo decir, pero que bueno, hay que amar al enemigo, o sea, es un mandamiento divino, pero también entra esa parte de, ya aquí hablando en términos humanos, sadomasoquista, en que la parte masoquista como que se apega, se une, se liga a la parte sádica. Necesitaría consultarlo con un sacerdote y luego, pues no sé, dependiendo de lo que el sacerdote le aconseje, quizá consultarlo con un psicólogo, pero primero únase a Jesús. Pues ya nada más le leo una porque hay varias. Dice Espíritu, ¿qué es vivir en gracia? ¿Es vivir en divina voluntad? La gracia, ya lo habíamos hablado, es la participación de los efectos de la vida divina. Por ejemplo, la gracia, después de cuando nosotros comulgamos, recibimos la vida completa de Jesús, una vida real de Jesús, pero una vida real que dura pocos minutos, porque al consumarse las especies, sea el pan o sea el vino, en ese momento la vida real de Jesús se va y nos deja la gracia, que son los efectos de la vida divina.
La gracia es poseer de alguna manera la sabiduría de Dios, el amor de Dios, la pureza de Dios, o sea, atributos de Él que nos hace prácticamente semejantes a Él. O sea, pero vividos desde nosotros nada más. Entonces, mientras la criatura se conserva sin pecar y todo, conserva la gracia. Cuando ya esa se pierde, entonces la gracia se pierde también. La gracia en sí misma no actúa a través de la criatura produciendo actos divinos, como sería en la divina voluntad, como sería la vida divina de Jesús. Así que, para que entendamos, ya en definitiva, Luisa le está diciendo a Jesús que la vida que él dice que se forma en la criatura que vive en su voluntad, le pregunta, ¿es una vida como la que tienen las almas que viven en tu gracia? Y entonces Jesús le dice, no es vida mística como la vida de las almas que viven en mi gracia, sino es la vida real. Si analizamos esas pequeñas frasecitas que dijo Jesús, que la vida de la gracia no es la misma que la vida que Él desarrolla en el alma que vive en la divina voluntad. Que la vida que desarrolla en el alma que tiene la gracia no es una vida real, porque es mística. Y que la vida que desarrolla en el alma que vive en su voluntad es una vida real. Una vida real que actúa fundida junto con el alma, y la otra es una vida que está ahí compartiendo las cualidades de Dios, pero que no es ni actuante, nunca esa criatura hará un acto divino, y está sujeta a irse. Hay muchas más preguntas, pero ya las guardamos para el miércoles. Sí, cómo no. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y gracias, Alejandra. Gracias, doctor. Gracias, Alejandro. Gracias, doctor. Nos vemos en el próximo programa. Buenas noches y muchas gracias. Hasta luego, amigos. Hasta